De noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa Restaurando la Verdad Presente. En esta hermosa mañana les habla Jeffrey Mercado y conmigo está el hermano David Medina. Le vamos a pedir a David, como siempre, que nos dirija al trono de la gracia y entraremos entonces en tema. Amantísimo Padre, en esta preciosa mañana que nos has regalado por su gran misericordia, en el nombre y por los méritos de su Hijo, nos dirigimos a su trono en el lugar santísimo, Padre. Amén. Para primero alabar y glorificar su santo nombre por sus misericordias que se renuevan Padre, cada mañana, y para pedir su bendición y su guía sobre los que pertenecen a este ministerio, los que están apoyando este ministerio. Sí, Padre. Y pedimos, Padre, también su bendición y su dirección sobre cada uno de los radioyentes en esta mañana. Amén. Y amigos y hermanos que pertenecen aquí al ministerio. Sí, Padre. En el nombre y por los méritos de su Hijo pedimos estas cosas para su honra y gloria en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Así sea. Bien, mis queridos hermanos, el tema en esta mañana lleva por título Encubriendo la historia para propagar lo que nadie entiende. Así que vamos a entrar directo al tema. En el programa pasado presentamos que Arrio realmente no enseñaba que Cristo fue creado, sino que fue engendrado literalmente del Padre. Presentamos que algunos historiadores creían que la historia fue adulterada para desacreditarlo, para fortalecer la falsa doctrina de la Trinidad. También presentamos que Arrio fue discípulo de Luciano, algo que todos aceptan como cierto. Y haga una notita de pie de página con esa información de que Arrio era discípulo de Luciano de Antioquía. También presentamos que fue Orígenes el que enseñaba que Cristo fue creado, que enseñó la transubstanciación, el purgatorio, la reencarnación, la transmigración, que el Espíritu Santo era hembra, que no habría realmente una resurrección física y que el relato de la creación del Génesis era ficticio. Noten que enseñanzas de Orígenes hoy son doctrina católica y que tanto Juan Pablo II como Francisco Bergoglio han aceptado la evolución sobre el relato de la creación bíblica. Eso le dice mucho, mis queridos hermanos, porque ellos están apoyando mentiras y engaños que creía y enseñaba Orígenes. Ahora, pongan especial atención y recuerden bien este detalle. Luciano de Antioquía, de quien Arrio era discípulo, aunque catalogado hoy como hereje por los católicos porque no apoyaba sus mentiras, es recordado por todos como que enseñaba la interpretación literal de las Escrituras. Los que generalmente enseñan la interpretación literal de las Escrituras, como nuestros pioneros adventistas y otros protestantes de antaño, no enseñaban que Cristo fue creado, sino engendrado del Padre. Ahora, como primera parte de nuestro tema de hoy, que está subtitulada Un intento de cubrir la historia.
Aquellos que conocen cómo la Iglesia Papal vino a gobernar por 1260 años, mejor conocidos como la época del oscurantismo, también deben saber que tuvo que arrancar 3 reinos opuestos para establecerse. Pero ¿sabía usted que estos reinos eran tribus arrianas? Sabemos que Atanasio enseñó el punto de vista no bíblico pagano y que la Iglesia Católica es conocida por echar la verdad por tierra. Por lo tanto, hace perfecto sentido que los arrianos tuvieran la parte bíblica y por esa precisa razón fueron las tribus arrianas destruidas, aniquiladas, exterminadas de la faz de la tierra. Porque entonces ellos realmente estaban presentando la verdad bíblica. Amén. Y el ejército fuele entregado. De Daniel, David está leyendo del libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 12. Sí, y dice, y el ejército fuele entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Para los que tengan el libro Primeros Escritos, pueden ir a la página 74, párrafo 2. Correcto. Pueden verificar en el libro Primeros Escritos. ¿Por qué? Porque David acaba de leer Daniel 8:12. Si usted lo busca en su Biblia, va a decir, además de continuo, va a decir continuo sacrificio. Elena White explica en Primeros Escritos, en esa página, la página 74, párrafo 2, que eso fue añadido. Por eso es que el versículo no se leyó incluyendo con la palabra sacrificio. El cuerno aquí es sinónimo con el cuerno pequeño de Daniel 7. Ahora escuchen, mis queridos hermanos. Usted vaya al Conflicto de los Siglos, la página 70, párrafo 1, y va a notar donde ya presenta que es el mismo cuerno del capítulo 7, por extensión. También presenta que es la primera bestia de Apocalipsis 13, la cual es la Iglesia Católica Romana, quien siempre ha enseñado el error y echó la verdad por tierra. Ese detalle de echar la verdad por tierra, ella se lo aplica específicamente a el sistema católico romano, y esto usted lo puede corroborar porque todas las características solo señalan a un sistema, y ese es el sistema papal. Y por lo tanto la verdad fue la verdad, obviamente, lo que fue echado por tierra cuando el papado arrancó los 3 reinos opuestos, lo cual le dio 1260 años de reino ininterrumpido. Estos reinos eran tribus arrianas que sostenían que la creencia no trinitaria, guardaban el sábado y se oponían al punto de vista trinitario. Las 3 divisiones que fueron arrancadas eran los érulos en el año 493 DC, los vándalos en el 534 DC y los ostrogodos en el 538 DC. Justiniano, el emperador cuyo trono estaba en Constantinopla, obrando mediante el general Belisario, fue el poder por el cual fueron derribados los 3 reinos representados por los 3 cuernos. Y la razón por la cual fueron derribados fue por adherirse al arrianismo en oposición a la fe católica ortodoxa. Los detalles de la derrota y la controversia religiosa, la cual fue la raíz del problema, fueron presentadas por Gibbon en La decadencia y caída del Imperio Romano. Esto lo sacamos de S.N. Haskell, hermano. S.N. Haskell, La historia de Daniel el profeta, página 117, 1908, del libro en inglés. Correcto. 1908. Correcto. Esa persona que acaba de mencionar David es el pastor Haskell, que era un pionero de la Iglesia Adventista. Además, en ese mismo libro, él dice,
pero en la página 266, en el libro La Historia de Daniel, él dice, la contienda entre el arianismo y el catolicismo ortodoxo fue el medio para entronizar al papado. Como les dije, lo leí del libro del pastor Haskell, La Historia de Daniel, página 266, del libro en inglés. Desde el inicio de la doctrina de la Trinidad en el cristianismo en el siglo IV, de una manera u otra, los trinitarios siempre han perseguido a aquellos que no sostienen la doctrina de la Trinidad. Ellos generalmente los ven como herejes, y el registro de la historia cristiana muestra esto y todavía está pasando hoy. Ahora, ¿qué espíritu está detrás de la persecución? Bueno, mi hermano, he visto a hermanos no trinitarios ser acusados falsamente de enseñar que Cristo fue creado. Y yo sé que usted lo ha escuchado en esta emisora por algunos que apoyan la Trinidad. Como un medio para desacreditarlo. Cuando se les corrigió a los acusadores, ellos continuaron aún con sus falsas acusaciones, aunque ellos ya sabían que era falso lo que estaban diciendo. Esto, por supuesto, es deshonesto y también es anticristiano. Solo puede ser un intento deliberado para desacreditar a los no trinitarios. Le sucedió lo mismo a Ario. Comenzaron a decir que él enseñaba que Cristo era creado cuando de hecho él no lo hizo. Y era solo un medio para desacreditarlo, para ayudar a que la doctrina pagana de la Trinidad cobrara fuerza y fuera aceptada. Tremendo. El principio de justicia, para traer un poquito de aclaración, el principio de justicia, primero tiene que escucharse a la persona y verificar si la acusación, si el hecho de esa persona fue realmente válido, si fue hecho. No condenarla sin antes escucharla. Correcto. Su libro, el de Arrio, Talía, fue quemado en el momento. Y este ejemplo fue tan generalmente seguido que la obra se hizo una obra escasa. Refiriéndose a la obra del libro de Arrio. De Arrio. Stanley, Historia de la Iglesia Oriental, lectura 4, párrafo 39. El decreto exiliando a Arrio fue ligeramente modificado como para sencillamente prohibir su regreso a Alejandría. A.T. Jones, Las dos repúblicas, página 351 del libro en inglés. Una joya. Esto es, lo presentamos porque para que vean que esa guayaba no se la tragaron los pioneros adventistas. Eso de que Arrio enseñaba que Cristo era creado. Cuando se busca en los escritos de los pioneros se va a ver que eso se ponía en tela de juicio precisamente porque provenía esa información de la gente, bueno, de los que mataron a las 3 tribus arrianas. Y entonces, pues, como ellos se encargaban de destruir todo el material de las personas que ellos perseguían, tanto lo hicieron con Arrio, con el libro de Arrio, las escrituras de los arrianos, pues entonces usted está tomando lo que ellos están presentando, pero no se puede corroborar porque las cosas que ellos escribieron no sobrevivieron a nuestros días porque fueron quemadas. La Iglesia Católica ejerció todo su poder para destruir los registros de lo que Arrio creía. Los únicos registros que tenemos son aquellos que ya sea que hayan caído a través de las manos del poder católico o aquellos que han decidido mantener, ya sea en su forma original o modificado por ellos. Y ahora modernamente, ¿qué espíritus siguen las hijas de este sistema? Cuando se les comparte material, los dirigentes se los quitan de las mismas manos o sigue el mismo espíritu. No se permiten que ellos lean por su propia cuenta. Una acusación errónea fue circulada de que todos los que eran llamados arrianos creían que Cristo fue un ser creado. Nota de pie de página. Es dudoso que muchos creyeran de Cristo como un ser creado. Generalmente esos cuerpos angélicos
que se oponían al papado, evangélicos, esos cuerpos evangélicos que se oponían al papado y que fueron catalogados como arrianos, confesaron ambas, la divinidad de Cristo y de que Él fue engendrado, no creado por su Padre. Ellos se retraían de otras deducciones extremas y de especulaciones concernientes a la deidad. Benjamin G. Wilkinson, La verdad triunfante, página 92 del libro en inglés. Ese es otro de nuestros pioneros adventistas y es otro libro que es una joya. Voy a leer de otra cita del mismo libro de Benjamin G. Wilkinson, el doctor Benjamin G. Wilkinson, La verdad triunfante, página 142. Dice, si las enseñanzas de Arrio eran tales como se suelen representar a nosotros o no, ¿quién puede decir? Pero Phillips Lindbergh duda de que Arrio mismo alguna vez sostuviera de que Cristo fuera creado en vez de ser engendrado. Nota de pie de página, Lindbergh, La historia de la Inquisición, página 95 del libro en inglés. Mis queridos hermanos, aquí pueden ver que los pioneros adventistas no creían en eso. Precisamente, una de las razones era también porque Luciano enseñaba que la escritura uno la iba a interpretar literalmente por lo que presentara, a menos que fuera ya en símbolos, estuviera hablando de símbolos proféticos, se entendía literalmente. Por ende, una persona que usa ese sistema de interpretación no va a salir diciendo que Cristo fue creado, porque la Escritura no presenta que Cristo fue creado. La Escritura presenta que Cristo, nuestro amante Salvador, fue engendrado del Padre y es el Hijo de Dios. Amén. En el 538 DC, los creyentes arrianos fueron totalmente aniquilados por la Iglesia Católica, dejando al papado como único corrector de herejes. Cualquiera que se opusiera a la enseñanza católica de la Trinidad era exterminado porque el misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. Manual para el católico de hoy, página 11 del libro en inglés. ¿Ese era el Espíritu de Cristo? No, en ninguna manera. Por lo tanto, ¿cómo fue la doctrina de la Trinidad finalmente establecida? ¿Fue mediante un estudio cuidadoso de las Escrituras por todos los partidos para establecer la verdad? No. Sucedió a través de décadas de persecución y derramamiento de sangre y por la matanza, por medio de la Iglesia Papal, a las 3 tribus arianas que se oponían a ellos. El punto de vista trinitario ganó sencillamente porque eliminaron la oposición, estilo Hitler, Fidel Castro, Stalin y Mao Zedong, a nivel Cosa Nostra, no según el Espíritu de Cristo, más bien según el mismo diablo, quien es homicida desde el principio. Que el Señor lo reprenda. Segunda parte del tema de hoy. La mayoría no tiene idea de qué es la doctrina de la Trinidad. La mayoría de los profesos trinitarios no tiene absolutamente idea de qué es actualmente la doctrina de la Trinidad, y cuando se enteran quedan tan sorprendidos que entran en negación y dicen, eso no es lo que yo creo. Si usted no cree en los hechos aquí presentados, entonces usted no es trinitario. Y si lo que usted cree difiere de lo que se explique aquí, entonces no es la doctrina de la Trinidad. No importa si es de la iglesia adventista o de cualquier otra iglesia. Solo hay una doctrina de la Trinidad y no vienen diferentes sabores. Mis queridos hermanos, si usted cree que son 3, de ahí es donde viene la palabra Trinidad. Trinidad significa 3. La doctrina de la Trinidad dice que hay 3 dioses literales, que son igual en todo sentido y que todos los 3 dioses siempre han existido. En otras palabras, los 3 dioses que son coiguales y coeternos. Pero ahora tenemos un serio problema porque la Biblia dice que hay un solo Dios. Tremendo. Satanás, mediante la Iglesia Católica, dice, no hay problema. Tengo la respuesta para mantenerlos a todos engañados. Nosotros enseñaremos que los 3 dioses son en realidad un solo Dios. 1 más 1 más 1 y el resultado es 1.
Tres dioses literales que no son realmente tres dioses, sino uno. ¿Hace sentido? ¿Por qué debería? Porque fue inventada por Satanás mediante la Iglesia Católica para que Satanás pudiera ser adorado, mientras que al mismo tiempo haría que los cristianos negaran al Padre y al Hijo y ni siquiera se dieran cuenta de ello. Satanás odia al Hijo de Dios y quiere que lo neguemos. No tan solo eso, sino que solo podemos ser salvos si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que la doctrina de la Trinidad niega al Padre y al Hijo y les rinde adoración a Satanás? Bueno, si realmente hay tres dioses que siempre han existido, Jesús no puede ser realmente un hijo y por lo tanto Dios realmente no puede ser un padre. Y por lo tanto, ahora la Biblia tiene cientos de versículos que son mentiras. Mediante esta falsa doctrina, más textos bíblicos son negados que con ninguna otra falsa doctrina jamás inventada. Y sin embargo, la gente sigue ciegamente creyendo que en esta mentira diabólica. Como dicen por ahí, como corderos al matadero. Recuerde el concepto de interpretación literal, porque ellos lo echan por tierra. Ahí puede ver la importancia de tomar lo que la Escritura dice literalmente, porque cuando usted empieza a coger todo lo que la Biblia dice en una manera figurativa o metafórica, pues entonces usted no va a estar cimentado sobre la roca, va a estar cimentado sobre la arena movediza. Por lo tanto, Dios no es el Padre de Cristo y Cristo no es el Hijo de Dios según la doctrina de la Trinidad. Ahora, todo texto bíblico que dice que Jesús es el Hijo de Dios se convierte en mentira. Ahora, todo texto bíblico que dice que Dios es el Padre de Jesús se convierte en mentira. ¿Cuántos textos de la Biblia de pronto se convierten en mentira? Literalmente cientos de ellos. La Biblia dice que Jesús era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios antes de que Él viniera a la tierra. Antes que fuera encarnado. La doctrina de la Trinidad dice que no. La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. La doctrina de la Trinidad dice que no, que eso es metafórico, que Él está solo protagonizando un rol. La Biblia dice que Dios es el Padre de Cristo. La doctrina de la Trinidad dice que no, que Él está solo protagonizando un rol. ¿Dónde hay un solo texto bíblico que tan siquiera nos dé una clave que indique que ellos realmente no son un padre e hijo y que solo están protagonizando roles? No existe. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, o sea, que pertenece a Dios, que es de Dios, es Dios, no es un tercer ser. También dice que el Espíritu, que es el Espíritu del Padre, nuevamente, pertenece al Padre, es el Padre, no es un tercer ser. Pero la doctrina de la Trinidad dice que no. La misma reclama que es algo llamado Dios el Espíritu Santo, que es algo a la vez que no se encuentra en la Biblia. Usted no va a encontrar en la Biblia que diga Dios el Espíritu Santo. Dice el Espíritu de Dios o el Espíritu del Padre o el Espíritu de Cristo. Lo cual tiene otro significado. Una vez que ellos dicen Dios el Espíritu, ya le cambia el significado a Espíritu de Dios o Espíritu del Padre. Y tal frase no existe en la Escritura, sino que provino del anticristo y queremos ser extremadamente claros. Cuando nosotros mencionamos anticristo, nos referimos al sistema papal. Por lo tanto, en vez del Espíritu Santo ser el Espíritu del Padre, ahora es un tercer Dios llamado Dios el Espíritu. Bueno, y si Dios el Espíritu es una idea creada por Satanás, medite en esto, mi querido hermano, ¿qué espíritu entonces tiene usted? ¿Y a qué espíritu le estará brindando su adoración? ¿A qué espíritu estará adorando y llevándole sus oraciones ahora que algunos han comenzado a orarle al Espíritu? Pues le contestamos la pregunta. Sería al espíritu de Satanás,
que el Señor los reprenda. Los cristianos necesitan despertar antes de que sea muy tarde. El siguiente extracto es de un libro de la corriente principal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El adventista Woodrow Wilson dice, El adventista, perdona que te interrumpa, el adventista entre comillas. Este señor dice que las expresiones como padre, hijo, primogénito, único engendrado, unigénito, el único Dios verdadero y un Dios, el Padre, son solo figurativas y metafóricas. Pero ¿dónde está la evidencia escritural? El escrito está que indique que eso es así bíblicamente hablando. Ahora escuchen, hermanos, porque voy a leer del libro. Este libro, aquí estamos mencionando una parte que escribió específicamente Woodrow Wilson, porque el libro en realidad tiene 3 autores, porque el libro se llama La Trinidad, pues utilizaron 3 autores para presentar la mentira. Dice así, y comienza este párrafo con una pregunta. Dice, ¿no es bastante evidente que los textos problemas se conviertan en problemas solo cuando se asume una interpretación exclusivamente literalista? Escuchen, mis queridos hermanos. O sea que está tomando la misma postura católica de expresiones tales como padre, hijo, primogénito, único engendrado, unigénito y otros tales. No va tal literalismo en contra del significado mayormente figurativo o metafórico que emplearon los escritores de la Biblia. Pues mi hermano, parece que Woodrow no está claro. Yo no sé si Woodrow es católico en vez de adventista, porque los adventistas, según los pioneros, cuando leían la escritura, la leían literalmente a menos que estuvieran leyendo un símbolo profético. Lamentablemente, muchos adventistas hoy, que se dicen llamar adventistas del séptimo día, están haciendo exactamente lo mismo. Están leyendo la Biblia figurativamente y metafóricamente y no literalmente por lo que dice. Continúo con la cita. Dice, cuando se refirieron a las personas de la deidad, y hace otra pregunta, dice, ¿puede uno creer verdaderamente que los escritores de la Biblia quisieron decir realmente tales expresiones como el único Dios verdadero y un Dios el Padre? O sea que aquí le estaba mencionando, eso es del libro La Trinidad, página 106 del 2002, del libro en inglés. Pero les quería mencionar, ahí Whedon, al mencionar eso, está poniendo en duda lo que escribió Juan, el discípulo amado, y lo que escribió Pablo, mis queridos. Pues mira, yo prefiero creerle a Juan y a Pablo. A Whedon yo no le creo ni a la Iglesia Católica. Si usted cree como Orígenes, pues entonces usted puede creer en esa mentira. Pero los que quieran creer en lo que dice la santa palabra de Dios, pues entonces tienen que entender lo que ella presenta literalmente, porque Dios no dice una cosa para querer decir otra. Esa es la mentira satánica del enemigo para desviarnos, para hacernos salir de la salvación, para que nos perdamos. Una metáfora no envió una metáfora para salvarnos. Un padre nos envió a su hijo para salvarnos. Juan 3:16. Tremendo. ¿Usted realmente puede creer esa jeringonza teológica? Debería creerla. Cuando no es clara, es una sombra. Creámosles a la palabra y a los testimonios que hablaron claramente. Amén. Es que no sé si los radio oyentes pueden entender esto, que al nosotros empezar a tomar la escritura figurativamente y metafóricamente, literalmente nos está llevando a la arena movediza. No vamos a estar más nunca cimentados sobre la roca. Un escrito está, es lo que tiene peso. Y es escrito está como fue escrito. No un escrito está que significa otra cosa. Ahí ¿Dónde no hay nada de estaría? claridad. Ahí no hay nada de claridad. Ahí no hay la base. Ahí no, como dijo el maestro, hagan su casa sobre las rocas. Ahí, eso no está sobre las rocas. Pues mira,
algo que me gustaría comentar y compartir con ustedes, hoy día cuando usted habla aún con los protestantes que se han tragado la guayaba que ha presentado la Iglesia Católica, están incurriendo todos en lo mismo. Precisamente no guardan o no ven la vigencia de la ley de Dios. Aunque Amén. Cristo haya repetido 3 veces en Juan capítulo 14 que si me amáis guardarán sus mandamientos, pues mira, ellos dicen que eso no es necesariamente así. O sea, Él lo repite 3 veces para darle énfasis a la importancia de eso. Y entonces ellos se apartan de lo que Él dice porque entienden que Él quiso decir otra cosa. No vine a abrogar la ley, dijo Él. Pues entonces ahí usted puede notar el peligro de estar en ese tipo de enseñanza. Ahí usted puede entender entonces por qué surgen cosas como la transubstanciación, como pensaba Orígenes que el Espíritu Santo era hembra, y todo este tipo de doctrinas que no son fundamentadas jamás en la Escritura, precisamente porque no toman lo que la Escritura dice por cierto. Así que mis hermanos, no hay tiempo para más. Nos sintonizan en el próximo programa. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y David Medina. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.